Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. ¿Me escuchan? Sí, Lick, buenas noches. Sí, se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Sí, Lick, sí se escucha. Sí, licenciado. Lick, buenas noches. Perdone, ¿qué tareas vamos a entregar? Perdone. Permítame, es que yo no los escucho a ustedes. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Porque yo no los escucho a ustedes. Sí, licenciado, se escucha. Sí, se escucha, licenciado. Sí, Lick. No sé si nos escucha. Permítanme. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Lick, sí se Sí, escucha. licenciado. No se escucha. Pero yo no los escucho a ustedes.
Alguien que diga yo para ver si los escucho. Yo. Yo. Sí, capitán, estamos listos. Soy una computadora nueva. Bueno, empezamos ahí. Cualquier duda que tengan, me escriben o le escriben a Emanuel, por favor. ¿Les parece? De acuerdo, Lick. Ok. Bueno, vamos a... Permítame. Me voy a salir y voy a volver a entrar, permítanme. ¿Alguien que diga yo? Yo. Yo, Yo. Yo. que levante la mano. Pues no los escucho. Bueno, empecemos así. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, qué gusto saludarlos. En la clase de ayer nos quedamos con relación a lo que se establece como la sana crítica razonada. Hicieron la tarea. Bueno, vean pues. Como sé que ahora no los puedo escuchar, vamos a Lick, buenas noches. establecer qué es lo que significa la sana crítica razonada. Y si se dieron cuenta, permítanme. Contame, Elio, vamos a ver si te puedo escuchar. Buenas noches, Lick. ¿Si se logra escuchar o no? No, Elic no escucha nada. Yo sí te escucho, compañero. Aquí puedes llorar. ¿Qué necesidad tenés? Show. Fíjate que no te escucho, lastimosamente no te escucho. Ha de estar estrenando computadora, Lick. Por eso. Eso dijo. Escríbanle en el chat. Vamos a ver qué dice Elio.
Ya le llegó el aguinaldo. Dame, Liu, ¿cuál es la duda que tenés? Y ya le salió un buen cliente, se dice. Hoy sí no voy a poder interactuar con ustedes porque no los escucho. Qué mal, la verdad. ¿Saben si la traer a mano o a compu? Porque yo la hice a compu. A mano, dijo él. Yo solo un parrafito hice. Él dijo que no Ay, media importaba. página. La cosa es que importaba, que la cosa era hacerla, dijo. la cosa es que le hiciera. ¿Ahora? Sí lo escuchamos, Lick. Sí, escuchamos. Sí, Liu, aquí te escuchamos. Hoy sí nos escucha, Liu. Ahora sí los escucho. Ah, está. Vaya, Liu, hoy sí te escuchamos, pues. Sí, perdón, disculpen, jóvenes. Saber que tiene mi computadora. Bueno, entonces, Eliu, si puedes hacer la pregunta, por favor. Sí, Lick, con gusto. La pregunta era, ¿cuál de las dos pruebas, la directa o la indirecta, tiene mayor fuerza probatoria? ¿Una complementa a la otra o su valoración es independiente entre sí? En este caso, desde el punto de vista legal, definitivamente puede ser una, al aplicar o hacer la valoración de la prueba, tiene en el caso de un debate oral y público en donde la prueba haya prueba directa, puede también establecerse que efectivamente la prueba indirecta también coadyuva a esa prueba directa. Entonces, en este caso, es como que sí fortalece a la prueba directa una prueba indirecta. No se puede aislar, porque la prueba al momento de la valoración no se hace únicamente con relación de una forma individual, sino que se evalúa de una forma, como les decía ayer, de una forma completa. Todos los elementos de prueba, del elemento de prueba 1 al elemento de prueba 20, se va a valorar el conjunto, no individuales. Se evalúan individuales, pero al final se evalúa de una forma conjunta. Entonces la que se toma al inicio es la directa, y podemos decir que la indirecta complementa a la otra. Y su valoración es individual, pero la fuerza probatoria es entre ambas. O sea, es una sola prueba, ¿se puede decir eso o no? Sí, al final sí, porque recuérdense que los principios de la mancomunidad de la prueba, que la prueba establece efectivamente cómo se va a valorar, y la prueba no es de un sujeto procesal, sino que es ya es del debate, ya es del proceso en sí, no es individualmente, sino que es directamente del debate al que le sirve esa prueba. O sea, la prueba indirecta coadyuva a la prueba directa, y viceversa, la indirecta o la directa ayuda a la indirecta. O sea, es un juego es como un cruce que al final le sirve al juzgador o al tribunal de sentencia la valorización de eso para ya tener una certeza de lo que está haciendo, ¿verdad? O de lo que va a valorar, o de lo que le pusieron a la vista los sujetos procesales. Gracias, Lick, por la respuesta. Otra, ayer nos daba el ejemplo acerca de cómo valora un tribunal, pero ¿cómo lo hace un juez unipersonal? Ya que usted decía que se toman las opciones de los dos, del presidente del tribunal y de los otros dos jueces.
Claro, muy buena pregunta. La valoración de un juez unipersonal en un tribunal de sentencia o un juez sentenciador también lo hace conforme a la sana crítica razonada. Por ejemplo, en este caso, la ley tiene una forma de ver o de establecer cómo un juez va a valorar la prueba. En este caso, hay un decreto, no recuerdo el número ahorita, pero se lo voy a buscar, es mi tarea para mañana, en donde se establece qué tribunal o qué tribunal va a conocer, ya sea integrado o lo va a conocer unipersonal. Ya, en este caso, los jueces unipersonales conocen y este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia establece que cuando la pena sea mayor de 15 años, lo va a conocer un juez unipersonal, un tribunal integrado. Y cuando la pena sea menor de 15 años, la conoce un juez unipersonal. Y en este caso, por eso es parte de la investigación de hoy, que es la sana crítica razonada. El juez va a tener esa responsabilidad de poder juzgar o condenar o absolver a alguien conforme esa experiencia, esas reglas de la psicología o esa lógica que le presenta el Ministerio Público para poder condenar a una persona. Pero en sí va a depender de la pena que tenga el delito. Por ejemplo, la pena de un asesinato es de 25 a 50 años, si no estoy mal. Entonces acá, si la pena sobrepasa los 15 años, la conoce un juez unipersonal, un tribunal integrado. Pero ahora veamos la pena de un delito de agresión sexual, 173 bis. Ese delito tiene una pena de 5 a 8 años. Como no pasa, ni la pena máxima pasa de 15 años, la va a conocer un juez unipersonal, ya, porque es de 5 a 10 años o a 8 años, no recuerdo. Ayúdenme, por favor, ahorita les digo. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Te lo puedo leer el artículo? Por favor, es el 173 bis. 173 bis, agresión sexual. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre Ahí está muy bien. Muchas gracias. En ese sentido, si se dan cuenta, la pena no pasa de 15 años, entonces la debe conocer un juez unipersonal. ¿Y cómo va a valorar ese juez unipersonal esa sentencia o esa condena o esa absolutoria o esa prueba que le pusieron a la vista por parte del Ministerio Público? Entonces, en este caso, ya lo conoce, lo valora conforme a la sana crítica razonada. Regresando al tema de ayer, ¿qué es la sana crítica razonada? Vamos a ver, aquí me parece, veamos a Susana Ramírez, hizo la tarea. Sí, Lick. Cuéntenme, ¿qué entendió sobre la sana crítica razonada? Bueno, yo investigué y en la sana crítica razonada indicaba que es un arte de juzgar en el cual y un proceso científico en el cual se utiliza la lógica, la dialéctica, la experiencia y las ciencias y artes afines para alcanzar y establecer la certeza sobre una prueba que se produce en un proceso. Ok, entonces también, ¿y qué entendió sobre eso? Esa fue su definición literal. ¿Y qué entiende usted por la sana crítica razonada? ¿Cómo valora el juez esa sana crítica o eso que se le pone a la vista por parte del Ministerio Público o los sujetos procesales cuando es ofrecida por diferentes partes o diferentes sujetos procesales? Ok, yo considero que a través de todos los informes que realizan los diferentes
peritos o los peritajes que realizan, él pues reúne los elementos y analiza esa información para, a través de su experiencia y de la lógica, él puede determinar si esa prueba se considera verdadera o no, ¿verdad? Se le da el valor a esa probabilidad o esa certeza, ¿verdad? Así es. Dentro de los grados de convencimiento, al tener ya ese concepto o esa idea, ya tener claro qué es la sana crítica razonada, que cómo se valora la prueba en el derecho penal, tenemos, como se los indicaba anteriormente, la lógica. La lógica, como su nombre lo indica, es un proceso de logicidad para establecer la prueba que nos presentan. La experiencia, en este caso, es un juez que ya tiene mucha experiencia con relación a debates o a prueba presentada. Y la psicología con relación a lo que le explicaba con relación a las víctimas. Entonces, tomando en cuenta y en consideración todos estos elementos, es como él le va a dar ese valor probatorio o lo va a convencer de que efectivamente esa prueba o esa persona sindicada es responsable del delito. Pero una cosa es, primero, la valoración de la prueba y posteriormente también tenemos el grado de convencimiento, que son dos cosas totalmente distintas. El grado de convencimiento es de que yo, Ministerio Público, yo, defensa pública o defensa técnica del sindicado, convencí al juez de una forma de que lo que el Ministerio Público le está diciendo como abogado defensor no es cierto. Entonces, en este caso, la historia real o la verdad histórica en donde nos retrotrajimos a ese momento donde sucedieron los hechos, convencí al juez de que la persona o el sindicado no estuvo en ese momento del delito o en esa fase de la comisión del delito. Pero el Ministerio Público también, teniendo como base esto, en esa verdad histórica que buscó y que llevó todas esas pruebas, convenció al juez de que efectivamente la persona sindicada es la responsable de poder establecer ese hecho delictivo que le indilgó o le imputó o que inició proceso penal en su contra. Entonces, dentro de los grados de convencimiento tenemos la certeza, la probabilidad y la duda. Lo hablábamos ayer también. ¿Qué es la certeza? Es algo, en palabras sencillas, es algo que es cierto. La probabilidad es probable que sí lo haya hecho. Y la duda es cuando no sabemos si sí o no. Y teniendo como esos tres elementos, podemos determinar que efectivamente la certeza y la probabilidad es la que establece ese grado de convencimiento hacia el juez. Y veamos, ¿qué es la certeza? Convencimiento que adquiere el juzgador por lo resultante en la prueba y se traduce en la apreciación que hace de las mismas pruebas. Era lo que les decía, o era lo que les decía en su momento, de que él, al tener la prueba a la vista, haberla visto, haberla tenido o haberla tener esa percepción a través de los sentidos, hace que se convenció y le da la certeza de que efectivamente la persona sindicada fue la que realizó ese hecho. ¿Qué certeza? Ahora lo traducimos ya a prueba real. Esto es, lo que les digo ahorita, es la forma en que yo entiendo qué es la certeza, pero vamos a casos prácticos o a ejemplos claros. La certeza, por ejemplo, en un delito de asesinato o homicidio con un arma de fuego, es efectivamente como los ejemplos que le ponía ayer, que efectivamente existe un peritaje balístico, el arma tiene las huellas del sindicado, las cámaras de seguridad de algún inmueble captan al sindicado al momento del disparo, y todas esas cuestiones, testigos que efectivamente dijeron de qué forma iba vestido al momento del allanamiento que realizó el Ministerio Público en la residencia del sindicado, encontró
el suéter, el mismo color de suéter, el color de suéter, el pantalón o la gorra que llevaba el sindicado al momento de la comisión del delito, y logró establecer que efectivamente esa ropa era de él. Tenía manchas, en este caso estuvo en zona de disparo, el suéter o el sudadero tiene rasgos todavía de pólvora. Entonces esa certeza que el Ministerio Público le hace ver al juez, el juez establece que es cierto lo que le están diciendo, que es cierto que ese señor participó en la comisión de ese delito, en la comisión de ese hecho delictivo. Vámonos al delito de violación. ¿Cómo comprobamos esa certeza? A través de los hisopados, a través de los dictámenes psicológicos, a través de la declaración de la víctima. Y si todo concuerda, nosotros le dimos esa certeza al juez para que él dicte esa sentencia de carácter condenatorio. Y la probabilidad es del 100%. Si esa probabilidad baja a un 99%, ¿será que lo condena o será que lo absuelve? Teniendo una duda con una prueba que le hayan presentado. Si es del 1%, yo creo que lo condena. Dice, Y si entonces, si es solo una prueba, no puede extender el tiempo al Ministerio Público para que la investigación pues sea más profunda, tal vez. no, porque ya la etapa de investigación precluyó al momento que fue ligado a proceso y al momento de que Licenciado. ¿qué manda? Entonces sí lo estaría absolviendo, porque él no tiene una certeza. Exacto. Yo creo que Licenciado, buenas noches. Utiliza la sana crítica razonada. no es porcentaje para poderlo exonerar de la culpa, ya que el análisis como sana crítica se está basando en la experiencia, conocimiento que tiene sobre la materia y en teoría del resultado de los peritajes. Entonces, un porcentaje de duda no es significativo, un 1%, para poder exonerar a una persona. Así es, exactamente. Efectivamente, así tal como lo menciona el compañero, si el juez tiene duda, al hablar numéricamente del 1 al 100 o del 1 al 10, si tiene duda del 0,1, ¿cómo es? Del 1%, de que el sindicado no fue y el 99% sí, él tiene la obligación legal. Asimismo también podemos ponerle otro apellido de decirle la obligación moral o la obligación de la certeza no la tiene, no está convencido de que efectivamente fue el sindicado que cometió ese delito, pero ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento legal para determinar que ese 1% no es suficiente para poderlo condenar? ¿Cuál es el fundamento legal en donde la duda favorece al reo? ¿Y cuál es la duda? Este 1%, aunque él tenga el 99% de certeza, pero esa probabilidad es del 1% de que no fue él, le da la facultad de poderlo absolver. Y lo absuelve a través del fundamento legal. ¿Cuál? Indubio pro reo, ¿no es este? Así es el principio de indubio pro reo. ¿Y dónde está regulado en nuestra ley constitucional y en nuestra ley adjetiva penal? En el artículo 1 del Código Penal, creo. Vayámonos. Ese es el principio de legalidad. Vayámonos al artículo 14, último párrafo. Y marquen ese pedacito que dice ahí. Pónganle señas, flechas, corazones, luces, lo que quieran, pónganle ese pedacito. ¿Y qué dice ahí? ¿Se lo leo, licenciado? El último párrafo. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado
son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepciones y serán proporcionales a la pena o a la medida de seguridad y corrección que espera del procedimiento con esta estricta sujetación y las disposiciones pertinentes. Y después en el siguiente párrafo, ¿qué dice? La duda favorece al imputado. Bueno, ese es el fundamento, ahí es donde usted encuentra el fundamento para poder absolver a una persona cuando tenga duda de la participación de un hecho delictivo y no está convencido de que efectivamente, usted como juez sentenciador o juez de sentencia, no está convencido de que el Ministerio Público, valga la redundancia, lo haya convencido de esa certeza. La probabilidad es del 1% de que es inocente, pero entonces el 99% de la culpabilidad lo desborona o lo desvanece ese 1%. ¿Por qué? Porque la duda siempre va a favorecer al reo. Y no hay un porcentaje, sino que simplemente usted tiene que estar convencida al 100% o convencida de legal y desde sus principios, cualquier tipo de convencimiento que tenga, pero tiene que estar totalmente convencida para poder emitir una sentencia condenatoria. Imagínense de que ustedes tengan duda de que una persona haya participado en un asesinato y por esa duda le van a imponer la pena mínima de 25 años. ¿Creen ustedes que se hizo justicia? No, licenciado. ¿O que es justo? ¿Verdad que no? Entonces, aunque tenga, para eso sirve la prueba, para la certeza de la participación de una persona en un delito. ¿Y por qué nosotros por qué en Guatemala se da ese tipo de certeza o se necesita ese tipo de certeza? Porque nuestro proceso es ¿qué tipo de proceso tenemos nosotros o qué sistema de proceso penal tenemos? Acusatorio. Pregunta de examen. Acusatorio. Así es. Tenemos un sistema procesal acusatorio y significa esto que nosotros debemos de desvanecer esa presunción de inocencia, porque el sindicado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? A través de los medios de prueba. ¿Qué prueba? Todo lo que ya vimos. Ahora veamos qué es entonces la sana crítica razonada, ya teniendo estos ejemplos. Entonces es una operación intelectual realizada por el juez destinada a la correcta apreciación del resultado de una prueba, con las realidades sinceras o establecidas de buena fe. Al hablar de buena fe, establece la adquisición de esa prueba. ¿Y cómo se adquiere la prueba? A través de los medios legales, porque hay prueba legal y prueba ilegal. Una prueba ilegal sería, nuevamente el ejemplo de la pornografía infantil, extraer la información sin la autorización del juez. ¿Estamos bien ahí? Licenciado, yo tengo una duda. Sí, cuénteme. Es respecto a la pregunta de examen del sistema procesal de Guatemala. Yo había notado en la clase anterior que era sistema mixto y ahorita acaban de decir que es acusatorio, entonces, ¿cuál es? Bueno, Sí es acusatorio. Sí es acusatorio. Hay ciertas actuaciones que todavía en nuestro proceso, eso lo expliqué la semana pasada, creo yo, y para retrotraernos, expliqué que había unas situaciones en donde el juez o tenía unas características del sistema inquisitivo, por eso también era mixto, pero en sí el sistema acusatorio de nosotros, perdón, el sistema procesal es acusatorio. Ok, gracias. Bueno. Entonces tenemos también, ya vimos la certeza, la probabilidad y la duda. ¿Y en qué se resume la duda? Si tenemos duda, lo condenamos o no lo condenamos. Lo dejamos libre. Y dentro de esa probabilidad de certeza, también tenemos lo que se llama el peso de la prueba o el grado de la prueba.
y se determina a través de un concepto que se denomina el quantum probatorio, que es sinónimo de peso o grado de la prueba, y que tiene por objeto el convencimiento total del juez, en el cual debe adquirir la base del material probatorio para fundamentar su decisión apegada a derecho. Esto quiere decir que si un juez, volviendo al tema del 99%, él indica de que le da valor probatorio o la valorización o ese razonamiento intelectual o ese ejercicio intelectivo que realizó a través de la sana crítica razonada, establece que 9 elementos de pruebas son ciertos, son veraces y prueban esa culpabilidad, pero hay un elemento de prueba que no lo convence, por lo que procede a dictar una sentencia de carácter absolutorio a favor del sindicado. ¿Por qué? Por esa duda que tiene. Entonces, el grado de la prueba puede ser, en este caso, se traduce en palabras simples, en que si una sola prueba, bota todo el peso de las pruebas fundamentales o las pruebas de certeza jurídica que han desfilado en la sala de debates o que han sido presentadas por el Ministerio Público, el juez tiene la obligación de absolver. Y esto se da a través del peso o el grado de la prueba, para poder tomar una decisión apegada a derecho, y en este caso, en nuestro sistema, poder hacer una justicia, tanto para el sindicado como para la víctima. Porque imagínense que la víctima, imagínense ese escenario, la víctima relata una violencia sexual en su contra y no conoce a la persona y lo señala por características, y la policía hace una foto robot y lo identifican, pero la víctima al momento del reconocimiento en fila de personas no está segura de que es él, pero lo ligan a proceso, llega a debate, se sube al carrito del proceso penal y llega hasta el debate oral y público, y en ese momento, ¿a quién creen ustedes que le van a hacer justicia? ¿A la víctima o al sindicado? No siendo el sindicado. Definitivamente va a ser a favor del sindicado. ¿Será que es posible que el sindicado tenga no necesidad, sino que la probabilidad de ir a prisión por algo que no cometió? Entonces, ¿qué mandó? Si él puede demostrar que las pruebas que le están presentando no son de él o no lo vinculan, desde la primera audiencia se puede caer el caso. Claro, tanto en este caso no es definitivamente le van a dar una falta de mérito. ¿Qué significa esto? Un razonamiento negativo, ¿verdad? A favor del sindicado, donde no existen elementos o indicios racionales, primero racionales, que hay una razón de que posiblemente haya cometido el delito, suficientes de que no es la cantidad necesaria para poder ligarlo a proceso y subirlo al carrito del proceso penal. Entonces, desde ese momento podría, pero imagínense que si lo ligan a proceso, llega la etapa de investigación, se hace el reconocimiento, y en ese momento del reconocimiento en fila de personas, la agraviada no lo identifica como tal, pero el juez de garantías, en este caso de garantías para la víctima y garantías para el sindicado, sí emite el auto de apertura a juicio y lo manda a un debate oral y público. En el debate oral y público, el juez sentenciador, ¿se recuerdan que es otro juez, verdad? El juez sentenciador o el juez de sentencia no lo convence que ese momento del reconocimiento en fila de personas no lo reconoció totalmente, aunque tenga
10, 15 elementos de prueba, pero no lo convence ese reconocimiento, tiene la obligación el juez de tenerlo que absolver. Y dentro de esa prueba tenemos la legalidad, la admisibilidad y la pertinencia, era lo que le decía o platicábamos ayer, que les daba la introducción al tema de hoy. Que en ese momento de recabar, de la obtención de la prueba, nosotros la tenemos que obtener de una forma legal. Se puede obtener una declaración testimonial a través de tortura, a través de interceptación de llamadas telefónicas sin autorización judicial, a través de un robo de información para poder determinar que sí fue la persona que cometió el delito. Ahí estamos en principio ante una prueba ilegal. La presentamos, es por ello que aquí es fundamental la defensa técnica del sindicato, porque el abogado que vaya a ejercer esa defensa técnica debe conocer, en este caso, ustedes como abogados defensores, ya teniendo esa prueba o teniendo ese conocimiento de qué es la prueba y cómo se obtiene, van a defender a su patrocinado y van a decir, esa prueba fue recabada o obtenida de una forma ilegal. Pregunta Josué. Contame, Josué. Sandra. Buenas noches, licenciado. Hablando de lo que se está hablando ahorita, me surge la duda, ¿qué pasa cuando digamos que de forma legal, pero corruptamente algún policía detienen a alguien, los indican de, por ejemplo, el delito de los que venden droga, que cuando ellos le imponen en las pruebas a cierta persona, pero ¿cómo hacen ahí para darle credibilidad? Porque ahí es la palabra de uno contra el otro, porque como el otro es autoridad, se supone que son creíbles, pero cuando son personas corruptas, ¿qué pasa en esos casos? Aquí, usted digamos de que usted ahorita en este momento toma el papel de juez de primera instancia y usted va a conocer la primera declaración de esta persona a quien le pusieron la droga en la bolsa del pantalón. A sabiendas usted de estas personas corruptas y que es una mala práctica que hacen los policías, independientemente de la forma de ser de la persona sindicada, ¿qué haría usted? ¿Cómo resolvería usted en ese momento de la primera declaración? Cuando le intiman los hechos y le dicen de que en tal lugar, a tal hora, al momento de inspección por la Policía Nacional Civil, en la bolsa de atrás del pantalón se le encontró una bolsita conteniendo un monte que se le denomina cannabis o marihuana, pero al momento que le hacen la imputación, el sindicato viene y decide declarar e indica que él ni siquiera fuma, no toma, no tiene vicios y que esa droga fue plantada. ¿Qué haría usted como juez? Le daría el beneficio de la duda y daría orden de investigación si yo ya tengo conocimiento de estas personas que ya tienen historial. Y eso, licenciado. Bueno, ¿y con base a qué artículo le daría a usted el beneficio de la duda? El que acabamos de leer, licenciado, el del indubio prorreo. ¿Qué número es? El número 14, en el Código Procesal Penal, es el 14 último párrafo. Okay. Muy bien, entonces, con base, para eso sirve la sana crítica razonada. Por eso es que la propia ley establece la forma en que se debe valorar o se debe establecer cómo va a conocer usted o cómo va a entrar a razonar
si lo que están diciendo los policías es cierto y lo que está diciendo el sindicado es cierto. Entonces su experiencia dice que posiblemente hayan policías que hacen eso. Su experiencia dice que posiblemente al momento de hacerle un dictamen, el dictamen biológico, el dictamen de sangre, se me escapa el nombre de ese dictamen, sí, biológico. Sí, biológico. El dictamen biológico para determinar si tiene algún indicio de haber consumido droga, y ese le parece que no, aunque los policías le hayan introducido la marihuana en la bolsa del pantalón. Su sana crítica razonada, su lógica establece que no pudo haber sido él. Su experiencia le está diciendo de que en ese momento de la historia hay policías que hacen esa práctica, y la psicología es, por ejemplo, que venga el sindicado y termine llorando, por ejemplo, es un buen actor y termina llorando diciendo que no tiene vicios. Entonces, bajo esa premisa de la sana crítica razonada, usted va a resolver a favor del sindicado. Una pregunta muy importante, ahorita el ejemplo que derivado de la pregunta que hace la compañera y el ejemplo que hacemos con relación a la primera declaración. ¿En qué momento creen ustedes, y razonemos esta respuesta y pregunta, en qué momento la duda favorece al reo? ¿Hasta en sentencia, en debate oral y público, o durante todo el proceso penal? Se los dejo como tarea. ¿En qué momento puede favorecer la duda al reo? ¿Durante todo el proceso o hasta en el debate oral y público al momento de dictar sentencia? Bueno. Durante todo el proceso, licenciado. Perdón, ¿no escuché? Durante todo el proceso. Así es. Bueno, ese es mi criterio. Y por eso les preguntaba yo a ustedes, ¿en qué momento creen ustedes de que esa duda favorece al reo? ¿Durante todo o al final? Para mí, buenas noches. El Dercito Ventura, sí, buenas noches, ahorita voy. El Dercito Ventura considera de que es durante todo el proceso, pero hay otros criterios en donde establece que es en el debate oral y público en donde se establece esa duda, y lo dejo a discreción. ¿Quién me habló? Bueno, en lo que el otro compañero se anima, una pregunta. ¿La sana crítica razonada es una garantía que si alguna de las dos partes no hizo mención que alguna prueba era sustraída de manera ilegal, el juez lo puede hacer de oficio? O sea, es una garantía, la sana crítica, que si no lo haya mencionado alguna de las dos partes, el juez no la tome en consideración para su valoración. La garantía es que la garantía o el derecho fundamental es el principio de inocencia, que está contemplado en la Constitución. La sana crítica razonada son dos cosas distintas. La sana crítica es la valoración. ¿Qué valor le va a dar a usted a la prueba? Pero el principio va a ser el principio de inocencia, la duda. Ya, eso lo va a mantener usted siempre. El sindicado es inocente, aunque esté detenido por prisión preventiva, es inocente hasta que en el último momento del debate lo declaran culpable. Pero en sí, la sana crítica razonada en este caso es el sistema de valoración. Son dos cosas distintas. Diferenciemos eso, principio y la valoración. Gracias, Lick. Pero usted me preguntaba algo más que me pareció muy interesante. Después de eso. Sí, o sea que, por ejemplo, al momento de diligenciar una prueba o proponer una prueba y la contraparte no menciona que es ilegal esa prueba, el juez de oficio puede desestimar esa prueba, o sea, no la puede tomar en cuenta para la valoración. Claro, o sea, el juez, hay un principio que se llama iurea novit curia. El juez conoce el derecho y definitivamente él, al momento que el Ministerio Público, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar ahorita en este momento, que yo, Ministerio Público, le presento al juez 3 pruebas. Una donde estoy entrevistando a un testigo y le digo yo, cuénteme cómo es
¿cómo fue la historia? Y yo lo amenazo, mire, si no me cuenta la historia, si usted no dice lo que yo quiero escuchar, a usted me lo va a llevar preso. Entonces viene el testigo y se lo y le va a hablar se me ocurre a mí, al defensor, a la defensa técnica del sindicato, mire, a mí el fiscal me amenazó de que yo dijera tal cosa porque si no me iba a procesar a mí. Entonces, al momento, imagínense, yo ya obtuve mi prueba y voy a proponer a ese testigo que lo coaccioné, pero también la defensa tiene esa prueba y también lo va a proponer para establecer y destruir lo que yo quiero que diga el testigo. Y en este caso, el defensor va a ir a destruir ese testimonio y el juez va a valorar, va a poner sobre una balanza o lo va a decir, sí, efectivamente, este señor fiscal presionó al testigo para que dijera mentiras, entonces es una prueba ilegal. ¿Y qué pasaría ahí? Un falso testimonio, un abuso de autoridad por parte del Ministerio Público, que se certifique lo conducente, una variedad de delitos en contra del Ministerio Público y en contra del fiscal. Entonces, en ese momento de la historia, sí el juez puede determinar, ¿por qué? Por medio a través de la valoración de la prueba. Y otra, ¿cuál es el tema de hoy para la asistencia? Pongámosle... Lick, yo le puse la sana crítica razonada, pero no sé si estaba bien. Igual Sí, yo le puse. Sí, Eso pusimos, Lick, sistema de valoración de la prueba, sana crítica razonada. Sí, está bien porque es el grado de convencimiento el tema. Bueno, entonces... Lick, buenas noches. Perdone, no daban chance. Contame. Para mí le sale a Merari. Para mí la duda... para mí la duda, yo creo que eso es, en lo que he visto durante procesos, sea al inicio o al final. Para un abogado penalista es muy importante que en el proceso la duda esté o en inicio del proceso o al final. ¿Por qué al final? Porque ya en el final muy poco se puede hacer. No es como que usted lleve la duda en todo el proceso, porque si usted lleva la duda en todo el proceso, el Ministerio Público va a buscar la forma de deshacer esa duda. En cambio, si usted la dice al inicio, es por eso que muchas veces de inicio absuelven al reo. De inicio. Porque desde inicio para mí hay una duda y es por eso muchos decimos, ¿y por qué lo dejaron libre si mató? Pero es que hay una duda y el abogado se encargó de absolver esa duda, que quedara libre. Para mí sería al inicio y al final, no todo el proceso, porque si lo llevamos todo el proceso, el Ministerio Público va a tratar la forma de votarnos esa duda. Solamente, licenciado. Sí, claro, o sea, en este caso es muy buena la posición o la ponencia del compañero. Pero, vean, ahora les voy a explicar yo la contraparte de lo que dice Merari. El Ministerio Público tiene una tesis y la defensa técnica va a tener una antítesis. No puedo mencionar esa palabra. Antítesis. Entonces, en ese momento, ¿por qué les decía yo que para mí es durante todo el proceso penal? Porque no es con relación a la que la duda va a mantenerse durante todo el proceso, sino que es la tesis del Ministerio Público en determinar cómo va formando su tesis para que lo condenen al final. Y la defensa técnica, su antítesis para que lo observan al final. Son dos rutas, ¿verdad? Son dos caminos o dos vías en que van directamente al final, que es la sentencia. Pero para mí, lo que dice el compañero es con relación a que su antítesis va a ser de que generarle esa duda al juez, pero qué mejor si esa duda la concretiza en la primera declaración, en la fase intermedia, o tal vez digamos hasta el debate. Si es en la primera declaración, falta de mérito y lo dejan libre. En la fase intermedia, en la audiencia de etapa intermedia, le dictan un sobreseimiento y lo dejan libre. En el debate dictan una sentencia de carácter absolutoria y lo dejan libre. Entonces va a ser la antítesis que el abogado defensor tenga durante todo el proceso, pero la duda es con relación
a un elemento probatorio, no va a ser a la tesis que tenga el Ministerio Público. No sé si logro darme a entender. O sea, la duda va a ser en cada momento del proceso. Por eso, para mí, mi criterio es que la duda siempre va a favorecer al reo desde siempre, ¿ya? Para Merari, él considera que es al principio y al final y se respeta su criterio, pero yo lo veo como dos vías: la tesis del Ministerio Público y la antítesis de la defensa técnica. ¿Estamos bien ahí? Sí, yo lo decía porque en muchos casos he trabajado con varios abogados, unos civilistas y otros penalistas, y el penalista por lo regular de entrada, él trata de poner esa duda razonable, y es ahí donde el abogado o deja un buen criterio dentro del proceso, o lo deja, como dicen vulgarmente, o lo deja dentro o lo deja afuera. ¿Por qué? Porque ahí es donde de entrada el Ministerio Público por lo regular nunca tiene la mayoría de pruebas. No sé qué pasa en el Ministerio Público, tiene un déficit, que por lo regular de inicio él no tiene un buen argumento para dejar preso al reo. Entonces me dicen ellos, usted de entrada tiene que desboronar todo lo posible para dejar libre a su cliente. Lo que pasa es que usted tiene razón con relación a que el Ministerio Público no tiene la totalidad de la prueba, o en ese momento, se recuerdan que no se llama prueba en ese momento, sino que por eso es que en cada fase o etapa del proceso tenemos aquello de tiene diferente nombre los indicios, los elementos y las pruebas. En la primera parte, en la primera declaración, se llaman indicios. Es una prueba indiciaria que posiblemente, razonable, que posiblemente lo hizo, y suficiente porque para el juez en ese momento es suficiente, porque hace falta mucho para investigar. Por eso le da un plazo de investigación, y esas pruebas y esos elementos de convicción los va a presentar en la etapa intermedia. Pero eso lo platicamos en una de las primeras clases, cómo se denomina cada elemento en cada fase del proceso. Y usted tiene razón al decir que no lo tiene todo, pero porque en ese momento tiene 24 horas para poder acusar. La policía tiene 6 horas para poderlo presentar. Entonces, en esas 24 horas el Ministerio Público no va a recabar lo que va a recabar en 3 meses. ¿Estamos? Sí, es cierto, pero si nos vamos por un tema muy corto, el primero no se respetan las 6 horas que dice la policía, porque por lo regular siempre han habido casos que se pasan y uno lucha para que salga, porque se pasa las 6 horas, es anticonstitucional, supuestamente, pero ya adentro no es lo mismo, ¿verdad? Lo otro es de que toda persona quiere su libertad, y esos 3 meses le van a ayudar muchísimo. Eso era lo que yo quería llegar, que le van a ayudar muchísimo, no solo al abogado defensor para armarse de pruebas, sino al Ministerio Público para no dejar encarcelado al cliente, ¿verdad? Solamente él. Muy bien. Bueno. ¿Qué razón? Son las 8:03. Lick, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué sucede o qué pudiera suceder si el juez o los jueces no valoran correctamente las pruebas o no toman en cuenta de que existen ciertas pruebas? Desde el punto de vista del Ministerio Público va a presentar una apelación especial. Ya en sentencia, digamos de que el Ministerio Público está convencido de que sí, valga la redundancia, convenció al juez de la culpabilidad del sindicado, y el juez no le dio el valor probatorio suficiente y lo absuelve. En este caso, el medio que tiene el Ministerio Público para impugnar esa resolución es una operación especial. Viceversa, lo mismo. Por ejemplo, la defensa técnica está convencido de que el juez va a absolver porque no hay prueba suficiente, lo que mencionaba Merari. No hay prueba suficiente para el debate, no para las otras etapas. Entonces, no hay prueba suficiente, pero termina condenando. Entonces, otro medio de impugnación que tiene la defensa es interponer un recurso de apelación especial y que lo conozca la sala.
y en la sala va a confirmar, a revocar la sentencia, o puede haber un reenvío. ¿A qué se refiere el reenvío? Yo creo que dentro de la preespecialización hay un curso que se llama impugnaciones, si no soy mal. Entonces, en ese momento, cuando vean ese curso de impugnaciones, van a determinar o van a aprender los motivos de fondo y de forma que tiene esa apelación para poder impugnar esa resolución que emitieron los jueces si no es favorable a ustedes. Porque una vez ya valorada la prueba y emitida la sentencia, ya no se puede hacer nada dentro del debate. Únicamente queda el recurso de apelación especial para cualquiera de las partes, tanto para el Ministerio Público como para cualquier sujeto procesal. ¿Estamos bien? Sí, así es. Sí, solo la duda venía principalmente en que, conociendo de que la sana crítica razonada es evaluar prácticamente las pruebas de ambas partes, que si en caso de duda se estaría favoreciendo al reo, ¿verdad? Pero si en dado caso no se toman en cuenta las pruebas de una parte y solamente las de la otra, se pudiera, no sé, actuar en contra del juez o los jueces. Yo considero que el único, porque al valorar la prueba es lo último la última fase del debate, antes de emitir sentencia. Entonces, si usted cree, por ejemplo, usted como abogado defensor cree que hay un prevaricato o una resolución contraria a la Constitución, algún delito que pudieran haber cometido los jueces, claro que usted puede interponer su denuncia, tomando en cuenta esa valoración mala, ¿verdad? Si considera usted que efectivamente es totalmente no apegada a derecho, pero de lo contrario, tiene la apelación especial para poder impugnar esa decisión. Sí, le consulto porque yo tengo un conocido de que estaba llevando un proceso de esta naturaleza. Efectivamente es el imputado, ¿verdad? Y a esta persona se le estaban atribuyendo los delitos de agresión física hacia las mujeres y por violación. El detalle es de que la persona que interpuso su denuncia presentó o al menos indicó ciertas fechas. Y mi compañero, dentro de los medios de prueba, presentó boletas de viajes, boletas de notas de envío, informe de GPS, donde efectivamente esas fechas que la denunciante indicó, mi compañero acá se encontraba de viaje. Y de tal forma, pues no podía estar en el mismo lugar, o al menos no podía estar en dos lugares a la vez. Y al momento de valorar las pruebas, la jueza, porque fue jueza unipersonal, solamente tomó en cuenta las pruebas de la denunciante. Sí, claro. En este caso, yo como abogado defensor sí consideraría primero la impugnación por medio del recurso de apelación especial, y si considero que hubo una resolución arbitraria, una denuncia en contra de los jueces, ¿verdad? Ese es mi criterio. Pero no hay una forma directa que diga la ley, si no se valora conforme la ley o una prueba legal o tasada, usted puede denunciar. Va a ser el criterio de cada profesional del derecho. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Bueno, compañeros, buenas noches. Les agradezco bastante su atención el día de hoy. Nos vemos mañana, solo con los anuncios parroquiales. A las 8:30 se abre el Classroom, la plataforma para que suban la tarea de la sana crítica razonada. Van a tener media hora para hacerla, o para subirla, perdón, de 8:30 a 9 de la noche. Y mañana mañana es día miércoles. Mañana seguimos con los temas del programa. Entonces, cualquier duda, estamos a la orden. Y si tienen dudas con relación a la clase de hoy, anótenlas y las preguntan mañana a las... Licenciado, disculpe, una pregunta. ¿El material con el que nos va a examinar nos lo va a enviar esta semana?
Sí, no se preocupen, yo les voy a mandar el... De hecho, va a haber una tarea con relación a ese material. Por eso se los doy el día de mañana. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, gracias, Feliz noche, licenciado. gracias.